gracias a todos de corazón. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es jueves 3 de octubre. Una fecha infausta para los peruanos memoriosos, porque un 3 de octubre un general nacionalista de izquierdas en el Perú asaltó la democracia y dio un golpe de Estado, perpetró una felonía contra un gran demócrata que era Fernando Belaúnde. Esto ocurrió en el año 68, o sea, yo tenía 3 añitos. Bueno, hoy ha venido un invitado de lujo, el expresidente de Ecuador, don Osvaldo Hurtado. No podría ser más oportuna su presencia, porque hoy Ecuador arde en llamas, y no es una metáfora. El presidente Lenín Moreno ha decretado un paquetazo, ha subido el precio de la gasolina para recortar el déficit presupuestario en más o menos 1.400 millones de dólares anuales, o sea que parecería una medida inevitable y dolorosa al mismo tiempo, altamente impopular. Por eso en las calles del Ecuador hoy hay una gran convulsión. La juventud se ha volcado a las calles a romperlo y a quemarlo todo. De esto y de muchas cosas más voy a hablar con Osvaldo Hurtado en unos minutos. Si nos acompañan, les ruego paciencia. Antes quisiera dedicar el programa con mucho cariño a ver si leo bien, que estoy cada día más miope, Adrián Miranda y Bruno Dagiau, también a Cindy y Rafael Delgado, que nos ven en New Jersey, y a Luis, María y René Delgado. Bien. Imágenes recién llegadas, casi sin editar, de los disturbios callejeros hoy por la tarde, esto es en Quito, me parece, después del paquetazo anunciado por el gobierno de Moreno. ¿Dónde están los policías? Bueno, es la barbarie, la contenta barbarie, ¿no? El imperio de los matones. ¿Dónde están las fuerzas del orden? ¿Dónde está la gendarmería? Cerca de la Casa de Gobierno en Quito también se registraron incidentes lamentables. El triunfo de los vándalos. Pasó de todo. Está informando, retírese del lugar, evite problemas. Es una película que hemos visto muchas veces en América Latina, ¿no? Era necesario dar este paquetazo, ¿será posible refrenar las iras populares? Todo eso se lo voy a preguntar en un momento a don Osvaldo Hurtado, un lúcido expresidente del Ecuador, acaba de cumplir 80 años y está admirablemente despierto y avispado, ¿eh? Bueno, cambiando de tema. El presidente Trump se ha metido en un embrollo serio y cada día se enreda más en su telaraña, ¿no? Todo comenzó con una llamada el 25 de julio pasado al presidente de Ucrania, Zelensky. Zelensky era un comediante, era un actor, creó un programa de televisión y en ese programa actuaba como el presidente de Ucrania. Tuvo tanto éxito que luego lo eligieron en la vida real como presidente, con 70 y tantos % de la votación, amplia mayoría en el Congreso. Trump lo llamó y le pidió, o lo conminó, o lo amenazó, le pidió investigar a Joe Biden y a su hijo Hunter. Hunter había sido miembro del directorio de una compañía de gas en Ucrania. Desde luego lo que hizo Trump parece incorrecto, ¿no? Reñido con la ética.
La gran pregunta es si eso también violentó las leyes, porque le estaba pidiendo al jefe de Estado de un país extranjero que se entrometiera en la campaña política doméstica de los Estados Unidos y que perjudicara al principal rival de Trump, el señor Biden, vicepresidente de Obama. Bueno, ahora Trump no solamente pide que Ucrania investigue a Biden y a su hijo, téngase cuenta además que Biden perdió a otro hijo, víctima del cáncer, Beau Biden. También pide ahora Trump a los chinos que investiguen a Biden, con lo cual los acusadores de Trump, los que quieren removerlo del poder a través de un impeachment, están de plácemes, ¿no? Se regocijan cada vez que Trump imprudente y temerariamente dice estas cosas. Acá un momento de una discusión entre Trump y un periodista de Reuters. Fíjense el tono prepotente y matonesco que emplea el presidente Trump a expensas, a despecho de la investidura, de la majestad presidencial, exigiéndole al periodista que le hiciera una pregunta al presidente de Finlandia que estaba al lado riéndose incómodamente. Look, Biden and his son are stone cold crooked, and you know it. His son walks out with millions of dollars. The kid knows nothing. You know it, and so do we. Go ahead, ask a question. But the question, sir, was what did you want President Zelensky to do about Vice President Biden and his son Hunter? Are you talking to me? Yeah, it was just a follow-up of what I just asked you, sir. Listen, you ready? We have the president of Finland. Ask him a question. I have one for him. I just wanted to follow up on the one that I asked you, which was, Did you hear what me? did you want Did you him hear to me? Yes, Ask sir. him a question. I will, but I've given you a long answer. Ask this gentleman a question. Don't be rude. No, sir, I don't want to be rude. I just wanted you to have a chance to answer the question that I asked I've you. answered everything. It's a whole hoax. And you know who's playing into the hoax? People like you and the fake news media that we have in this country. Bueno, el presidente Trump se comporta como un caudillo populista, autoritario, riñe al periodista, no contesta, incomoda al visitante, al presidente de Finlandia, y sobre todo da la impresión de que está desequilibrado, ¿no? Me parece a mí que el impeachment lo tiene levemente perturbado, preocupado, porque el impeachment avanza, al menos en la Cámara de Representantes. Yo no sé si los demócratas van a tener 22 senadores republicanos a favor en caso de que se llegue a votar el impeachment en el Senado. No va a ser fácil reunir tantos votos de senadores republicanos. El hecho es que Trump se mete en líos solito. Por ejemplo, al decir esto respecto de los chinos. Trump sostiene que los chinos compraron al hijo de Biden, que le dieron más de $1.000 millones, que es mucha plata, ¿no? A cambio de lo cual, dice Trump, el gobierno de Obama era excesivamente complaciente o benévolo con los chinos y permitía a los chinos hacer toda suerte de trampas comerciales y piraterías intelectuales. Pero Trump se incrimina cuando dice estas cosas, cuando le pide al gobierno de China, que no es una democracia, que investigue a Biden, que es su principal adversario político aquí. Well, I would think that if they were honest about it, they'd start a major investigation into the Bidens. It's a very simple answer. They should investigate the Bidens, because how does a company that's newly formed, and all these companies, if you look at, and by the way, likewise, China should start an investigation into the Bidens, because what happened in China is just about as bad as what happened with Ukraine. So I would say that President Zelensky, if it were me, I would recommend that they start an investigation into the Bidens, because nobody has any doubt that they weren't crooked. That was a crooked deal, 100%. He had no knowledge of energy, didn't know the first thing about it. All of a sudden he's getting $50,000 a month, plus a lot of other things. Nobody has any doubt. Pero todo esto se ve mal, huele mal. Es decir, si Trump quiere ganar la reelección y su adversario resulta siendo Biden, y esto está por verse todavía, porque ambos, Biden y Sanders, son ya personas mayores, con perdón de don Osvaldo Hurtado. Yo no sé si les va a dar la salud. Le acaba de fallar la salud esta semana a Bernie Sanders, ¿no? Pero esta no es la manera de ganarle a Biden.
Me parece injusto demonizarlo, decir que es un ladrón, que es un corrupto, sin pruebas, ¿no? Si le va a ganar a Biden, que sea porque tiene mejores ideas que Biden, ¿no? No tendiéndole estas zancadillas y propinándole estos golpes bajos, rastreros, no me parece digno de la presidencia de Estados Unidos. Y además ataca con ferocidad o se ensaña con una familia que ha sufrido no poco, ¿no? No hace mucho Biden perdió a su hijo. La viuda de ese muchacho que murió tempranamente, luego se enamoró de este otro muchacho, Hunter Biden, a quien Trump con tanta ligereza acusa también de ser virtualmente un criminal, ¿no? Sure that President Xi does not like being under that kind of scrutiny, where billions of dollars is taken out of his country by a guy that just got kicked out of the Navy. He got kicked out of the Navy. All of a sudden, he's getting billions of dollars. You know what they call that? They call that a payoff. Bueno, a mí me parece que el presidente Trump no razona como un demócrata caballeroso, no habla como un estadista prudente, no se comporta a la altura del cargo que ocupa. Por lo tanto, afea la investidura presidencial, la acanalla, la envilece con cada palabra tóxica que pronuncia. Esta no es manera de hacer alta política, está haciendo baja política. Se nota y me da vergüenza. En cambio, la señora Nancy Pelosi, también una veterana, pero ella aplomada, serena, debería el presidente Trump aprender de ella, dice, me parece que Trump está asustado. The president knows the argument that can be made against him, and he's scared, and so he's trying to divert attention from that to where it's standing in the way of legislation. También dice en otra entrevista, en el tono juicioso que uno esperaría de las personas que ocupan el poder, ¿no? Uno supondría que esas personas son mejores que nosotros, más inteligentes, más prudentes, máxima virtud romana, la prudencia, más sabias, no sé si más virtuosas, ya en el terreno de la ética, en fin, todo es tan controvertible, ¿no? Pero la señora Pelosi le dice a Trump, para mí no es fácil investigarte, es triste avanzar en una investigación que podría demostrar que Trump ha abusado del poder. The path that we are going on now in terms of an inquiry of impeachment is sad. This is nothing that anybody takes any satisfaction in. It's sad for our country that we would have a president who would put us in this situation. But no one is above the law, and the president will be held accountable. And it will be done in a fair way, in a way that is solemn, prayerful, respectful of our Constitution. ¿Avanzará la investigación a tal punto que el Congreso de los Estados Unidos le exigirá a la Casa Blanca revelar el contenido de las conversaciones telefónicas entre Trump y Putin? Si eso ocurriera, podrían surgir nuevas evidencias contra el presidente Trump. Entre tanto, y vamos al Perú, donde hay una gravísima crisis institucional. Con gran imprudencia, el presidente Vizcarra ha sometido al Perú a otra experiencia institucional traumática, un país que viene de tantas experiencias traumáticas últimamente. Hoy ha juramentado su nuevo gabinete. Siempre habrá gente envanecida, ambiciosa, que cree que ocupando un minúsculo cargo del poder mejora su vida gris, o pasa a la historia, o eleva el prestigio de su familia. Todo en realidad es un gran malentendido. Porque si estos muchachitos y estas jovencitas que atropelladamente han jurado hoy como ministros y que se congratulan por su gran fortuna política, tuvieran un poquito más de sagacidad, comprenderían tal vez que están sirviendo a un gobierno que ha cerrado a un Congreso democrático y que ha dejado al Perú, no voy a decir con una dictadura, pero sí ha dejado al Perú con una democracia lisiada, minusválida, en muletas.
El presidente Martín Vizcarra tomó el juramento al gabinete que preside el ex legislador Vicente Ceballos desde este lunes en una ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno de Lima. La joven economista María Antonieta Alba y el ex legislador disidente del fujimorismo Francisco Petrosi fueron designados como nuevos ministros de Economía y de Cultura de Perú respectivamente en medio de la crisis política que afronta el país tras la disolución del Congreso. En el balance, el nuevo Consejo de Ministros incluyó algunas sorpresas como Alba y Petrosi y perdió la paridad de género que mantuvo en los últimos tiempos, ya que ahora lo integran 11 hombres, incluido el primer ministro, y 8 mujeres. Yo estaba en Lima la noche en que Fujimori disolvió el Congreso, domingo 5 de abril del 92. Al día siguiente renuncié a mi programa de televisión y me fui. Y dije, yo no voy a vivir en una dictadura. Pero en ese momento Fujimori era masivamente popular. Todo el mundo lo aclamaba, incluyendo mi propia familia, todo el mundo. Como ahora las calles, los jóvenes, la izquierda vitorean a Vizcarra. Pero las lealtades populares son veleidosas, ¿no? Y quienes hoy aplauden a Vizcarra quizás en 5 años no lo van a seguir aplaudiendo con el mismo fragor. Las calles están tranquilas y la gente desde luego está con Vizcarra. Calles más tranquilas, pero con un fuerte despliegue policial. Perú está pasando por su momento político más tenso en décadas. Hay poca actividad pese a que el comercio está abierto. El negocio de María Zulca está dentro del sector custodiado. El problema de que hay acá en el Perú nos están afectando más que nada bastante en cuestión de nuestro negocio. ¿Por qué? Porque nos cierran con las rejas, no dejan pasar a nadie, ni a los extranjeros, porque mayor como le digo, nosotros dependemos bastante de los extranjeros, porque es artesanal nuestro negocio. Bueno, yo no creo que a los inversionistas extranjeros les guste mucho que en el Perú un presidente enojado porque no tiene mayoría en el Congreso, mortificado porque el Congreso no acompaña su agenda, sus tiempos, sus prioridades, lo cierra. Encuentra una argucia legal. Él dice que es constitucional. Bueno, él dice. Pero yo he oído la opinión de muchos juristas y constitucionalistas peruanos de gran prestigio que dicen que lo que ha hecho está reñido con la Constitución. Que solo exista esa controversia era ya razón suficiente para no cerrar el Congreso. La prensa internacional informa, y no miente, de que en las calles Vizcarra es popular y los congresistas desaforados o expectorados eran repudiados por la gente. La gente tiende a esas generalizaciones arbitrarias, ¿no? Todos los congresistas, los 130 eran unos ladrones. Era una cueva de ladrones, un nido de víboras. No tanto, no todos, no necesariamente todos. Yo conozco a varios que eran muy honorables. Por otro lado, no pondría mis manos al fuego por el señor Vizcarra, ¿no? Él llegó al poder siendo vicepresidente de Kuczynski y Kuczynski se vendió a Odebrecht. Entre platos de ceviche, puestos de frutas y carnicerías, los comerciantes y clientes del mercado de Surquillo en Lima esperan que la disolución del Congreso peruano traiga tiempos mejores. El presidente Martín Vizcarra disolvió el lunes el legislativo para acabar con los recurrentes choques de poderes, por las obstrucciones de la mayoría fujimorista que además amparaba a connotados funcionarios y magistrados investigados por corrupción. Bien, y lo mejor que ha hecho para el Perú, por el motivo de que por los congresistas el Perú está pobre, con tanta corrupción. En el Congreso tiene que haber renovación, tiene que entrar gente que tenga ideas nuevas, proyectos nuevos. A mí no me sorprendería que toda esta gente que ahora se alegra con el cierre del Congreso, o que buena parte de ella, en abril de 2016, haya votado por Keiko Fujimori y por su hermanito Kenji Fujimori. O sea, la gente en estas cosas tiene memoria corta, ¿no? Ahora, desde el campo de Vizcarra, que por supuesto ha salido fortalecido, los militares están con él, la policía está con él, las encuestas están con él. Es el triunfador, pírrico, pasajero. Pero desde el campo de Vizcarra se ensañan con la señora Mercedes Arauz, que juró brevemente como presidenta encargada y luego me parece que la presión fue demasiado brutal y la doblegó y renunció comprensiblemente. Ahora dicen que su renuncia no tiene validez. O sea, le exigen que siga siendo vicepresidenta de Vizcarra. El gobierno peruano considera inválida la renuncia de la vicepresidenta Mercedes Arauz. Según el nuevo jefe de gabinete Vicente Ceballos, desde el punto de vista constitucional la dimisión no existe, porque fue presentada ante el presidente del Congreso que ha quedado disuelto.
El líder opositor Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de 27 miembros que sigue funcionando tras la disolución, admitió que ese cuerpo carece de facultad para aceptar la renuncia. En la sesión del miércoles participaron inicialmente los parlamentarios izquierdistas que apoyan la disolución, pero luego se retiraron dejando únicamente a los opositores. Aun si hubiera sido constitucional, y tengo serias dudas de que lo fuera, aun si el Tribunal Constitucional peruano refrendara la decisión de Vizcarra, y probablemente va a ocurrir, yo creo que ha sido un gravísimo error político, un gravísimo error histórico, y que le ha hecho un daño incalculable a la democracia peruana. Porque la democracia consiste en saber convivir con un poder público opositor. Es decir, que en una democracia el Congreso no está para aplaudir al presidente. Y si se llevan mal es una señal de que la democracia está funcionando. La joven de izquierdas, ella muy brillante, hija de un sindicalista que fue asesinado en tiempos de Fujimori, Indira Wilka, bueno, se burla de los fujimoristas que ahora están en su hora de desgracia, de luto. Como ustedes han visto, parece que el fujimorismo y el señor Olaechea viven en una realidad paralela. Ellos se niegan a aceptar que el Congreso ha sido disuelto de manera constitucional. Hoy día nos han puesto una agenda en la Comisión Permanente como si fuéramos una especie de pleno chiquito, ¿no es cierto? Y esa no es la realidad, ni tampoco ese es el marco legal que tiene la Comisión Permanente. Yo le tengo simpatía a esta chica no solo porque mataron a su papá, sino porque he aprendido que uno siendo de derecha, yo soy de derechas pero liberales, ¿no? Libertarias, ¿no? Yo no soy de derechas conservadoras, religiosas. Pero uno tiene que aprender a llevarse bien con gente de izquierdas también, siempre que sean democráticos o pluralistas, ¿no? Siempre que no sean petardistas, chavistas, criminales, ¿no? Ya el crimen está fuera de la agenda política, ¿no? Bueno, para ir terminando, porque viene don Osvaldo Hurtado, presidente del Ecuador, Ecuador está en llamas hoy. Alfredo Barnechea fue candidato presidencial, recordarán, en 2016. Yo lo conozco a Alfredo de toda la vida. Alfredo es un gran intelectual, es un gran escritor, es un político muy por encima del promedio y celebro su lucidez y su valentía, porque no ha tenido miedo en integrar la honrosa minoría. Alfredo refuta la argumentación legal de Vizcarra y sus tinterillos. El señor Vizcarra, como Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992, ha decidido disolver el Congreso. El argumento del señor Vizcarra ha sido que el Congreso le negó la confianza a su gabinete. En primer lugar, la confianza era sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, una prerrogativa que, según la Constitución, le corresponde al Congreso de la República, no al presidente de la República. El Congreso recibió a su primer ministro y lo escuchó. No llegó a votar sobre esa confianza. Y enseguida, a mí la verdad que la racionalidad de Alfredo me parece impecable, ¿no? Impecable, o sea, es el Congreso el que nombra a los jueces del Tribunal Constitucional. Ahora, al presidente eso le disgusta, le molesta. El presidente quisiera que el Congreso nombrara a los jueces que él ha elegido. Pero así no funcionan las cosas. Y es solamente normal que si el Congreso tenía una mayoría fujimorista, nominase a jueces más o menos afines a esa mayoría. Así funciona el mundo, ¿no? Cuando aquí hay un presidente republicano y se muere uno de los 9 jueces de la Corte Suprema, generalmente el presidente republicano nomina a un juez conservador, no nomina a un juez progresista. Y no es ilegal. Así funciona el mundo. Así funcionan las democracias. Vizcarra tiene que espabilar un poco, ¿no? Este es otro gran momento de Alfredo Barnechea. Es un gran momento. Yo no sé si Alfredo va a llegar a ser presidente del Perú. Probablemente no. Probablemente es demasiado ilustrado, demasiado intelectual, ¿no? Pero como amigo suyo me siento orgulloso de que haya dicho las palabras que ha pronunciado hoy. El presidente ha interpretado que le negaron la confianza, pero eso es algo sobre lo que no se puede interpretar. La aprobación o negación de esa confianza tiene que ser explícita, tiene que ser expresa, y ese voto nunca se produjo. Por tanto, la decisión del señor Vizcarra es ilegal e inconstitucional. Bueno,
Muy bien dicho. Al querido Alfredo, te mando un gran abrazo y estoy muy orgulloso de ti. Tú sabes bien que cuando murió Alan García y pronunciaste aquel discurso inflamado al pie de los despojos de Alan, te critiqué, ¿no? No me gustó tu discurso. Pero me parece que ahora has estado mejor que nunca. Bueno, vamos a la publicidad. Luego viene el expresidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado. Hoy Ecuador está sumido en una profunda convulsión social, hay disturbios en las calles, hay mucha gente protestando contra el presidente porque la gasolina ha subido y supongo que con ella todo va a subir también. Es un paquetazo impopular, probablemente era inevitable. Antes lo dejamos en compañía de nuestro querido amigo Alejandro Cardona, distinguido cliente publicitario. Adelante, Alejandro. Bienvenidos de vuelta al programa. Nuestro invitado de hoy, don Osvaldo Hurtado, fue presidente del Ecuador a principios de los 80, entre mayo del 81 y agosto del 84. Recientemente, en junio, ha cumplido 80 años. Increíble, ¿no lo parece? Y está aquí con nosotros. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás, querido Osvaldo? Gracias por estar aquí. Encantado, Jaime. Bueno, cuéntanos, ¿por qué está pasando lo que está pasando ahora en el Ecuador? ¿Por qué Lenín Moreno ha decretado este paquetazo? ¿Era esto inevitable? ¿Eran predecibles las severas protestas callejeras? ¿Cómo lo ves tú? En los años 70, cuando gobernaron los militares, imprimieron una política económica cepalina, estatista, que implicó una ampliación significativa del tamaño del Estado. Y yo me vi forzado, al asumir la presidencia, a realizar un ajuste económico muy severo que provocó manifestaciones populares que estuvieron a punto de derrocar a mi gobierno. Pero al final se restableció el crecimiento económico, cayó la inflación y se estabilizó el precio de la moneda. Moreno heredó de Correa algo mucho más grave, porque durante la dictadura de aquel ciudadano, la economía pasó la economía pública de significar el 20 y más al 40 y más. Dobló el tamaño del Estado. Que lo financió con un precio del petróleo de $100 y después con endeudamiento. Bien, a Moreno le correspondió pagar la cuenta de este despilfarro. Y eso significa, pues, sacrificios para el gobierno. Esto es reducir el tamaño del Estado. Claro. Y significa, pues, financiar el presupuesto no con más endeudamiento, sino con un aumento de los ingresos públicos. Y en esa perspectiva, la reducción o eliminación del subsidio a las gasolinas era fundamental. O sea que ha hecho bien, ha sido un estadista, no ha buscado el aplauso de la calle. ¿Cuánto ha subido la gasolina porcentualmente, para tener una idea? Todavía, luego del aumento, la gasolina del Ecuador sigue teniendo un precio inferior a casi todos los países de América Latina, con la excepción de Venezuela. Claro. ¿no? Pero en Venezuela te la regalan. Hay varios tipos de gasolina, ¿no?, que oscilan, y diésel, que oscilan entre los $2 y los $3 y algo más, ¿no? La gasolina en el Perú me parece que cuesta más de $4, ¿no?, el galón. Bueno, pero cualquiera sea el aumento, lo que debe contar es que en este momento el país no está en condiciones de pagar subsidios que fundamentalmente ayudan a los ricos. El subsidio a la gasolina es un subsidio regresivo que favorece más a los ricos que a los pobres. ¿Por qué crees eso? Qué interesante que digas eso. Normalmente se cree que el subsidio está diseñado para proteger a los más pobres, de manera que si el ciudadano pobre usa el transporte público, paga un boleto no tan elevado. ¿Por qué crees que el subsidio en realidad protege a los ricos? Bueno, todo ecuatoriano que tiene un automóvil no es un pobre. Claro. ¿Y por qué entonces recibe un subsidio del Estado con una gasolina barata? Buen punto. Ya. Y en cuanto a quienes ocupan el transporte público, hay formas de compensar. De hecho, el gobierno ha anunciado un aumento del subsidio para los pobres, ¿no? Está aumentando en 300,000
el número de pobres que recibirían una bonificación económica en efectivo. ¿Esa es una buena idea? Bueno, es un programa que nació en el Ecuador durante el gobierno del presidente Yamil Maguad, de subsidiar a los pobres mediante la entrega de una especie de salario mensual gratuito, ¿no? Yo soy enemigo de eso, querido Álvaro. Pero ha funcionado muy bien para los pobres. Sí, pero funciona tan bien que entonces ya no quieres trabajar. Sí, en realidad... Si te regalan dinero porque eres pobre, entonces es fantástico, ¿no? No, pero siempre existe la posibilidad de que él pueda conseguir un empleo, deja de ser pobre, gana el doble o el triple, y como consecuencia, pues, se elimina el subsidio. Alejandro Toledo, a quien tú conoces, siempre decía cuando era político y no estaba preso, no hay que regalar pescado, hay que enseñar a pescar. Así es, ¿no? Pero el drama de la pobreza en América Latina y en el Ecuador es tan grande, ¿no? Me preocupa que aquellos pobres que no reciben al menos un pequeño subsidio simplemente no pueden alimentarse o no pueden vestirse, ¿no? Me preocupa mucho que la calle en Ecuador ahora mismo esté ardiendo, convulsionada. Veo imágenes patibularias de un montón de jóvenes que parecen salidos de prisiones, quemando todo, robando todo. Digamos, ¿hay un operador político detrás de esas protestas? Porque mi temor es que esto termine favoreciendo a Correa y que a estos muchachos les estén pagando. Bueno, hoy me han llegado declaraciones de Correa. La una hecha cuando era presidente del Ecuador y la otra en la reciente entrevista que hizo al dictador de Venezuela, Maduro. La vi, sí, la padecí. En las cuales Correa dice que hay que eliminar los subsidios de la gasolina en Venezuela y en Ecuador. O sea que tendría que aplaudir la medida de Moreno. De manera que los correístas deberían estar en las calles de Quito aplaudiendo al presidente Moreno por haber aplicado la recomendación del sabio economista Correa. Ahora, Lenín Moreno ha resultado una sorpresa, ¿no, Osvaldo? ¿Es un buen presidente? ¿Echas las sumas y las restas? Bueno, él recibe muchas críticas en el país, como todos los presidentes reciben una vez que ejercen el mandato. Tú lo sabes bien, pero el presidente Moreno creo que ha tenido varios aciertos. Primero, devolvernos la democracia y la libertad. No es poco, ¿ah? Que es mucho. Sí. En el Ecuador hoy hay división de poderes. Poco a poco vamos avanzando a una justicia independiente. La fiscal general no se debe a ningún partido político. Rinde cuentas el gobierno, la prensa es independiente, la oposición igual, y él tiene una visión pluralista del ejercicio de la presidencia de la República, como debe suceder en la democracia. Lo apruebas, yo también. Ahora, en Ecuador, a diferencia de mi país, el Perú, no hay tantos presos por corrupción. Bueno, está Jorge Glass, ¿no?, que fue vicepresidente de Correa, pero no ha avanzado tanto la lucha contra la corrupción. Por una razón. ¿Por qué? Porque Correa estableció un sistema judicial y fiscal para protegerse. Todos los fiscales, sobre todo los de más alto nivel, y todos los jueces de la Corte Nacional y de las cortes importantes de provincia fueron designadas personalmente por él, que intervenía en la selección. Entonces, mientras esos jueces y esos fiscales estuvieron en ejercicio, protegieron a Correa. Claro, por supuesto. Y protegieron a la docena de ministros corruptos. Y otra docena de legisladores y de dirigentes de ese partido político. ¿Te gustaría que Jaime Nebot, que yo creo que ha sido un muy buen alcalde de Guayaquil, ¿te gustaría que fuera candidato presidencial eventualmente? ¿Lo ves con simpatía? Bueno, no quisiera entrar a juzgar a los candidatos potenciales a la presidencia de la República. Es muy pronto, ¿no? ¿Cuándo serán las próximas? Es muy temprano. Todavía falta un año para las elecciones. ¿Se van a celebrar el próximo año, el 20? Y para comenzar, él no ha decidido todavía ser candidato. Correcto. Eso es correcto. Yo lo estoy empujando. Sí. ¿Cuándo son las elecciones en tu país, Osvaldo? Las elecciones faltan un año para que comience... faltan unos meses para que comience la pre-campaña electoral. ¿No? Las elecciones tendremos a fines del año 2021. 2021, bueno, 2021 como en el Perú. ¿Y Moreno puede ir a la reelección? Puede ir a la reelección.
no parece que él desee ir a la reelección. ¿Tú qué le aconsejarías? Bueno, después de lo que acaba de hacer hoy, después de haber cambiado radicalmente la política exterior, tercermundista de Correa, sí, y él ha abierto las relaciones económicas al mundo desarrollado, yo no tengo nada que aconsejarle y recomendarle. Me parece que ha tenido varios aciertos, sí. y uno de los vacíos que quedaba era la política económica, que comienza a enfrentar un poco tarde, 2 años tarde, bueno, pero más vale tarde que nunca. Como en la Argentina, el pobre Macri, tú sabes, va a perder las elecciones el 27 de octubre. Sí, está 20 puntos, 15 puntos abajo de Alberto Fernández. Está la sombra del Fondo Monetario. El Fondo Monetario tiene muy mala prensa en nuestros países, ¿no es cierto? Tiene muy mala reputación. Estos son buenos muchachos, tratan de ayudar a ordenar las cuentas, ¿no? Pero el Fondo Monetario está presente en el Ecuador ahora, ¿verdad? Me parece que están negociando un paquete, un préstamo. ¿Esto es bueno? ¿Esto era inevitable? ¿Hay que darle al Fondo Monetario tanto poder, Osvaldo? Bueno, había un chiste que circulaba en América Latina en nuestra juventud, ¿no? De que cuando un hombre era traicionado y pertenecía al Partido Liberal, planteaba el divorcio. Si era conservador, pues disparaba a su mujer. Y si era comunista, apedreaba a la embajada americana. Era muy conocido, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa hoy con el Fondo Monetario Internacional. Es el culpable de todos los problemas de América Latina. En el gobierno de Correa no tuvo nada que ver el Fondo Monetario Internacional. Nada, claro. Y destrozó la economía. Claro. El Fondo Monetario Internacional, a mi manera de ver, tiene recetas que corresponden a un consenso mundial que existe en este momento sobre lo que debe hacerse en el campo de la economía, que es adoptar la economía de mercado, que es vivir con los recursos que se tiene, sin endeudarse, ¿no? Y que es preservar todos los equilibrios básicos e incrementar la producción para que aumente el empleo, porque ese es el mejor camino para eliminar la pobreza, por sobre las políticas sociales. Pero lo que los hace impopulares es que te prestan plata. Todo lo que ellos defienden es de sentido común, como has explicado tú, pero luego te prestan dinero. Y a tasa de interés baja. A tasa de interés bajísima, por supuesto, inferior a la del mercado, ¿no? Pero la gente de izquierda, los muchachos, creen que el Fondo Monetario es un vampiro que te presta dinero para tener todo el control, para saquear todas las reservas, ¿no? No es así, ¿no? Para poner el caso ecuatoriano, si en este momento el Ecuador podría seguir endeudándose o tuviera el petróleo a un precio de $100 el barril, muy probablemente el presidente Moreno no habría realizado el ajuste económico. Correcto. Y no habría necesitado del Fondo Monetario Internacional. Sí. Entonces, démosle la vuelta al tema. El Fondo Monetario Internacional interviene en los países porque ellos lo buscan. Claro. Ellos porque lo necesitan. Es el porque bombero quieren que... sus préstamos. Claro. Y naturalmente, como todo prestamista dice, bueno, yo le presto el dinero, pero usted no lo bote. Sí, claro, lógico, claro. Inviértalo. Claro, cuídelo, no se lo robe, no lo dispe. Bueno, tenemos que ir un ratito a la publicidad, luego vamos a seguir disfrutando de la presencia del gran Osvaldo Hurtado, que fue un brillante presidente del Ecuador. Me ha regalado su libro, El Poder Político en el Ecuador. Este libro tiene ya agotadas más de 10 ediciones y ha sido celebrado 20. 20. ¡Wow! Felicitaciones, qué envidia. Y ha sido celebrado por la crítica internacional, ¿eh? Nueva York, París, Washington, Londres. Está en Amazon, supongo. Está en Amazon, ¿no? Se vende en Amazon el libro. Sí, en Amazon está el libro en versión en papel y en digital. Y otros libros míos también están en Amazon. Quédate un ratito más con nosotros. Regresamos con don Osvaldo Hurtado. Ahora los dejo en compañía de nuestro distinguido cliente publicitario Sun Health Plans. Adelante, por favor. Bueno, estoy entrevistando al expresidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado. Hoy es un día difícil para el Ecuador. Hay muchos
protestas en las calles, hay mucha gente descontenta con el presidente Lenín Moreno. Agradezco a mi amigo Carlos Sánchez Berzaín por haber propiciado este encuentro tan afortunado con Osvaldo Hurtado. Osvaldo, quisiera preguntarte por lo que ha ocurrido en el Perú. Como tú sabes, el presidente Vizcarra ha cerrado el Congreso, ¿no? El Congreso fue elegido hace poco más de 3 años, tenía una amplia mayoría opositora. Luego esos 75 congresistas del fujimorismo se partieron en 2 o en 3, ¿no? ¿Ha hecho bien Vizcarra en cerrar el Congreso? ¿Cuál es tu percepción? De lo que he podido leer en los medios de comunicación o escuchar en entrevistas ahora mismo, es por lo menos discutible que la medida sea constitucional. Correcto, es por lo menos discutible. Sí. Pero aún en el caso de que lo fuera, el Congreso, para ser legítimo, no necesita ser un Congreso bajo el control del gobierno. En un sistema político presidencial, frecuentemente el Congreso es un órgano de oposición. Correcto. Eso pasa en casi todos los países de América Latina, con 2 o 3 excepciones. Y un elemento esencial de la democracia es la tolerancia. La tolerancia con la discrepancia. Y una virtud de los presidentes debe ser o negociar con la oposición o aceptar el triunfo de la oposición. Que el Congreso peruano está dominado por un partido de la oposición. Bueno, el pueblo peruano lo escogió. Correcto. De manera que por todas esas consideraciones, a mí me parece que se ha desencadenado en el Perú un periodo de inestabilidad que no es bueno para un país que ha sido económicamente tan exitoso en los últimos 20 años. Comparto plenamente tu reflexión. Ahora bien, al margen de que sea o no constitucional, hay juristas que dicen que lo es y hay otros que dicen que no lo es. Hay opiniones divididas. Tú sabes, la Constitución es como la Biblia, cada uno la interpreta a su antojadiza manera. Bueno. Pero, ¿quién quiere pasar a la historia como un presidente que cerró un Congreso opositor, no? ¿No te parece que es como una mancha o una sospecha? Quizá no es un dictador, pero está bajo la sospecha de serlo, de querer serlo. Pero ¿qué es lo que va a pasar mientras transcurra el tiempo necesario para que se realicen elecciones? 4 meses el Perú va a tener un presidente que gobierna sin Congreso. Y que gobierna con decreto. Con decreto. El Congreso sesiona, pero la comisión permanente, son 27 congresistas de 130. Es un mini Congreso desprovisto de poder. El presidente que gobierna sin Congreso. El drama del Perú y de América Latina en general es de que en los últimos años los partidos políticos han desaparecido. Y no puede funcionar una democracia en forma madura y responsable si no hay de por medio organizaciones de políticas representativas y líderes políticos experimentados. De acuerdo. Si para algo tiene que prepararse un ser humano es para gobernar el Estado, bastante más complejo que cualquier otra actividad que pueda desempeñar. Sí. Y cuando no hay partidos, entonces llegan al gobierno o llegan al Congreso personas sin una escuela política, sin una experiencia política, sin un trato político y sin la moderación política que va uno adquiriendo con los años, con los éxitos y con los fracasos. Muy sabio lo que has dicho. Muy sabio, porque entonces no hay partidos políticos y hay caudillos. Y estos caudillos crean unos partidos políticos ad hoc. Y esos partidos existen mientras el caudillo tiene poder, ¿no? Una vez que el caudillo entra en desgracia o lo confinan en un calabozo o fallece, el partido deja de existir. Eso no es bueno, ¿verdad? Y los votantes consignan su sufragio por el presidente de la República de un partido y por los diputados de otro partido. Eso es lo que pasa.
Entonces gana la elección un presidente de la República y no tiene una mayoría. A mí me da mucha pena que esto ocurra en el Perú, ¿no? Y más luego del precedente que ocurrió durante el gobierno del presidente Fujimori, ¿no? Sí. Ahora, y yo hago votos, ¿no? Porque se encuentre una forma que permita restablecer esa institución fundamental que es el Congreso Nacional, ¿no? Sí. Porque si todos los presidentes en América Latina consideran que el Congreso, por ser de oposición, es un obstáculo para el gobierno, bueno, en América Latina que se imita tanto, no voy a decir los malos ejemplos, bien, podría otro presidente hacer lo mismo. Sí. Otro pequeño apunte que quisiera hacer al respecto, ¿no? En las democracias más admirables, pienso en Gran Bretaña, pienso en Alemania, pienso en España. El Congreso, pienso incluso en Estados Unidos, el Congreso tiene más poder que el presidente. Es decir, el Congreso puede despedir al presidente. El presidente no puede cerrar el Congreso en ningún caso, ¿no es verdad? O sea, encontrar una argucia legal, un atajo legal en la Constitución para cerrar el Congreso se ve profundamente antidemocrático, profundamente antidemocrático. Lo que me lleva a esta pregunta. ¿A qué grandes líderes políticos o grandes presidentes latinoamericanos tú recuerdas hoy con admiración, Osvaldo? Ahora. Antes de eso, brevemente, ¿no? Solo en los regímenes parlamentarios es posible que el presidente del gobierno tenga mayoría. Porque si no hay mayoría, no hay presidente del gobierno. Correcto, mira España. Es lo que está ocurriendo en España. Mira España, exacto. Pero en el régimen presidencial es habitual, es frecuente, es corriente que el presidente no tenga mayoría en el Congreso. Claro, por supuesto. El presidente de los Estados Unidos, presidente Obama, y varios otros han gobernado en minoría el Congreso Nacional. Sí, señor. Y el Congreso de los Estados Unidos no es que ha sido pues un seguidor del pensamiento o de las políticas de la Casa Blanca. No está para eso. No está para eso. No es su función. Exacto. Es un contrapeso. Claro. Claro. Para eso existe la división del poder. Correcto. Para eso existe la división del poder. Ocurre que a veces las masas bárbaras, la tribu soliviantada, dice el Congreso, todos son ladrones. Porque es que esto lo he visto muchas veces. Y no todos son ladrones. Y aquellos que son ladrones, bueno, pues habrá que enjuiciarlos, hay que acusarlos con fundamento, ¿no? Bueno, en América Latina existe la costumbre, ¿no? Los políticos ladrones, los congresistas incapaces. En América Latina han habido presidentes absolutamente honorables. Claro, claro. Perú los ha tenido, sí. Para hablar de uno, el presidente Belaúnde. Cuando tú eras presidente de Ecuador, Belaúnde era presidente del Perú, un gran señor. Que fue mi contemporáneo en la presidencia de la República. Claro, gran señor. En Colombia, varios. Belisario Betancourt, por ejemplo. En Chile, Eduardo Frei. Sí. Ricardo Patricio Lagos, sí. Y varios otros más. Entonces, a mí me parece que esa generalización es negativa para la vida democrática de una nación. Sí, ha sido muy sabio no entrar en Argentina. Por otra parte, siempre el Congreso es impopular. Esa es una constante en América Latina. Sí. Nunca el Congreso tiene la popularidad del presidente de la República. Nunca. La mala fama se la lleva siempre el Congreso. ¿Por qué? Porque es un centro de debates, de discusiones, de conflictos, ¿no? Y porque ganan bien. La gente dice, ese congresista es un ignorante, no fue a la universidad y gana un montón de dinero y tiene carro con chofer. Entonces el odio lo vuelcan contra el Congreso. Pero sin Congreso Nacional y sin división del poder no existe democracia. Hay democracia, claro. Es tan simple como eso. ¿Quieres recordar a 2 o 3 grandes líderes políticos que han ejercido una influencia en tu pensamiento moral, ético, político? Bueno, pienso que Eduardo Frei padre, ¿no? Eduardo Frei Montalva. Claro, ¿cómo no? Sin duda él, ¿no? Anterior a Allende, ¿no? El primer Frei. Claro. Lo envenenaron, ¿no? Sí, lo envenenaron. Sí. Lo asesinó el régimen de Allende. Perdón, el régimen de Pinochet.
Y eso no habría podido pasar sin el consentimiento de Pinochet. Absolutamente, absolutamente. Querido Osvaldo, hay muchos venezolanos que ven este programa en cualquier lugar del mundo, porque ahora por YouTube se puede ver en los lugares más remotos. ¿Qué ideas tienes alrededor de la crisis venezolana? ¿Cómo es que terminan las dictaduras? Y el gobierno de Venezuela es una dictadura. Bueno, a las dictaduras hay que derrocarlas. Y intentó el pueblo venezolano a través de las manifestaciones populares. Vaya que lo han intentado. Millones de venezolanos en las calles. Sí, señor. Y fracasaron, en parte por la represión criminal del gobierno, ¿no? Muchos fueron asesinados y otros tantos torturados. En un acto, me parece a mí, de ingenuidad, la oposición venezolana negoció una fórmula de compromiso. ¿Cómo Maduro y el resto de criminales y de narcotraficantes que gobiernan Venezuela van a ceder el poder? Si lo hicieran, terminarán en la cárcel, juzgados por un tribunal internacional o por una justicia independiente de Venezuela. En vista de esto, la comunidad internacional tomó iniciativas para aislar a Venezuela, para sancionar a Venezuela, para presionar la vuelta a la democracia, y fracasó. A mi manera de ver, solo queda una alternativa. ¿Cuál es? Y esa alternativa es una intervención militar en Venezuela de una fuerza multinacional en la que participe América Latina y sin duda Estados Unidos y Canadá. Yo te aplaudo. Sí. Me alienta y me da esperanzas y al mismo tiempo me sorprende que lo digas tú. Tú eres un gran demócrata y tú vienes del campo de la izquierda democrática progresista de América Latina. Es que es lo único que queda. Y podrá decirse que es un elevado riesgo, y claro que lo es. Pero no actuar también es un elevado riesgo. Pero, ¿y acaso no están muriendo decenas, centenares, miles de venezolanos? No solo por los asesinatos de estos grupos paramilitares, sino de hambre, de enfermedad. ¿Acaso no 4 millones de venezolanos, al menos la mitad, piden caridad en las calles de Quito y de Lima y de Santiago de Chile y de otros países de América Latina? Así mismo, señor. Entonces, los daños que pueda producir una intervención militar están largamente compensados con el fin de la pobreza, la miseria, la enfermedad que sufre el pueblo de Venezuela. Ahora, claro, una decisión de esta naturaleza pasa por un compromiso de América Latina. Y he escuchado decir a los gobernantes de América Latina que esa opción está descartada. De la misma manera que los gobernantes de América Latina, durante la dictadura de Chávez, auparon y toleraron la construcción de este régimen totalitario que hoy existe en ese país. Bueno, la verdad es que me he quedado, yo te había entrevistado antes, pero me he quedado profundamente admirado del vigor intelectual, de la fortaleza de tus reflexiones, de la hondura moral de tu pensamiento. Me sorprende sobre todo porque tú vienes de la izquierda. Te admiro doblemente por eso, porque eres un líder de izquierda, pero de izquierda democrática, progresista, sensible al dolor de los hermanos venezolanos y cubanos cuyas libertades han sido secuestradas por esas dictaduras totalitarias. Te expreso mi profunda amistad y admiración, querido Osvaldo Hurtado. Muchas gracias. Acá te queremos mucho. Vuelve pronto. Cuando me pregunten a qué ecuatoriano admiras, siempre diré en primer lugar tu nombre, Osvaldo. Gracias. Y les ruego que lean este gran libro de ensayos, que es una reflexión sobre el Ecuador, pero que es perfectamente aplicable a nuestras democracias incipientes de América Latina. El poder político en el Ecuador. Un gran aplauso para Osvaldo Hurtado. Gracias, gracias. Hasta pronto, hasta pronto. Regresamos después de la pausa. Regresamos después de la pausa. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa.
En el Perú se van a celebrar elecciones presidenciales, si no las adelantan, en abril del 21. O sea, estamos a más o menos año y medio, ¿no? El que va primero en todas las encuestas es un muchachito. Era arquero de un club de fútbol súper popular, Alianza Lima. Un gran arquero. Se llama George Forsyth. Es hijo de un brillante diplomático peruano, creo, Harold Forsyth. Bueno, George Forsyth, que es el favorito para ser presidente del Perú, al menos el que encabeza todas las encuestas, aplaude la decisión de Vizcarra de cerrar el Congreso. A continuar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a simplemente dejar al paciente con un respirador o vamos a tomar realmente una acción? Y yo creo que eso es lo que ha pasado ahora, ¿no? Lamentablemente ya la situación del país era insostenible. Vemos que la economía no avanza, está totalmente parado, la inversión pública también. Asimismo, el alcalde de Lima, que yo creo que es un político muy inteligente, muy honorable, lo veo con simpatía, en este punto discrepamos. Considera que lo que ha hecho el presidente Vizcarra no es un golpe de Estado. El alcalde se llama Jorge Muñoz, es del Partido Acción Popular, el mismo partido que postuló a Alfredo Barnechea a la presidencia hace 3 años. O sea que Alfredo y Jorge están en el mismo partido, en Acción Popular, pero Alfredo está en contra del cierre del Congreso y por lo visto Jorge Muñoz a favor. No, yo creo que no es un golpe de Estado. Mire, esta es una situación que, poniendo un símil simple, es un choque de trenes, un choque de poderes. Cuando hay un choque de trenes, siempre hay daños en uno y en otro lado. Ahora, para responder a tu pregunta, y enfáticamente digo eso, para mí no es un golpe de Estado, es el uso de algunas facultades constitucionales que existen y que, en definitiva, es producto de situaciones que se han venido dando. Bueno, hace minutos escuchamos a Alfredo Barnechea refutar esa tesis, ¿no? Y argumentar que en realidad el Congreso no votó la cuestión de confianza de Vizcarra. Pero estas cosas jurídicas o constitucionales son siempre debatibles, ¿no? Desde la izquierda peruana, Marco Arana, que es sumamente popular, entiendo que él fue curita, y es muy querido. Yo le tengo mucha simpatía. Bueno, siempre estamos de acuerdo, pero yo le tengo cariño. Y él dice, esto creo que lo dijo antes del cierre del Congreso, decía, bueno, no hay otra salida, hay que cerrarlo. Nosotros, si el Fujimorismo, el APRA, Acción Popular, APP, la bancada del señor Gilbert Violeta, deciden llevar adelante este atentado contra la democracia y contra la lucha contra la corrupción, que el presidente haga cuestión de confianza, no se la da, cierre del Congreso, efectivamente, no hay otra salida. ¿Y qué pasa? En general, la izquierda peruana está toda muy contenta con el cierre del Congreso. La izquierda era minoría en ese Congreso. Pero la izquierda está feliz porque Vizcarra pues, ha humillado al fujimorismo, ¿no? Y la izquierda abomina al fujimorismo. Entonces, de momento la izquierda está de fiesta. El cura Arana, el congresista Arana, o el líder político Arana, dice que el Congreso era, en fin, o la bancada fujimorista era profundamente corrompida y que eran unos delincuentes políticos. Hasta llamar a nuevas elecciones para tener una oportunidad de que el Perú no quede secuestrada por una banda de delincuentes políticos, que lo que quieren es que la corrupción se enquiste, regresarnos hacia los años de los 90 y convertir los delitos de corrupción en impunidad. Eso no lo podemos permitir, eso sería lo más desestabilizador y lo más inseguro para las inversiones. Sería decirles, miren, inversiones sigan viniendo, pero en el Perú, por un lado van a recibir el dinero legalmente y por otro lado les vamos a seguir mordiendo porque esta es la republiqueta de los corruptos. Bueno, la congresista fujimorista Rosa Bartra se queja y yo le expreso mi solidaridad, ¿no? Porque las fuerzas del orden no le permitían entrar al Congreso. 1000 policías están en este momento en las calles aledañas al Congreso de la República, impidiendo el ingreso de los trabajadores, pero especialmente impidiendo el ingreso de los congresistas, impidiendo que un poder del Estado pueda desarrollar sus funciones constitucionales. Estamos en horas, insisto, aciagas, terribles para la democracia en el mundo y seguramente con consecuencias que el mundo lamentará si es que no logramos frenar esto
en este momento. Bueno, me sorprendió la aspereza con la que Fernando del Rincón, en su programa muy visto de CNN en español, trató al presidente del Congreso peruano, Pedro Laechea. Pedro Laechea es un señor, es un demócrata, es un hombre de honor, está defendiendo los fueros pisoteados del Congreso. A mí me parece que ha tenido una actuación muy digna en esta lamentable crisis institucional. Pero Del Rincón lo menoscabó y le dio un trato que me pareció insidioso y mezquino. A Pedro Olaechea es el presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Perú y expresidente del Congreso. Bienvenido, señor Olaechea. Gracias. Gracias, buenas noches, pero aclarar, soy el presidente del Congreso de la República. Es la posición que bueno, tengo. Si no, usted mismo estaría configurando el golpe. Usted estaría configurando el golpe de Estado en el Perú. No, a mí no me meta en sus embrollos, señor Olaechea. Pero por eso, para explicarlo claramente, soy el presidente del Congreso de la República. No, pero vamos a dejar las cosas claras. Espéreme un momento, le voy a explicar el por qué estoy diciendo eso. Estoy diciendo eso porque el que tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas del país en este momento es Vizcarra. Y para poder hablar de un presidente en funciones se debería estar en control precisamente de esas Fuerzas Armadas. Por eso, en términos prácticos y objetivos desde el punto de vista periodístico de un servidor, el presidente Vizcarra lo sigue siendo así. Y la decisión de disolver al Congreso con una vicepresidenta nombrada por ustedes que no tiene control de Fuerzas Armadas no aplica. Ese es un razonamiento práctico, lógico y basado en hechos que determinan la estructura de un gobierno. Así que no tenía por qué haberle dado toda explicación. Yo pensé que usted la sabía. Bueno, yo discrepo en el fondo y sobre todo en la forma, ¿no? La forma fue innecesariamente áspera, pero el fondo me parece que está profundamente equivocado, Del Rincón. El señor Pedro Olaechea no es el expresidente del Congreso, sigue siendo el presidente del Congreso peruano. Es un Congreso que arbitrariamente el presidente Vizcarra ha cerrado, pero es un Congreso que continúa sesionando, su comisión permanente continúa reuniéndose. Y el argumento de que los militares son el árbitro, la verdad que es un argumento bastante pobre, bastante feble, ¿no? Los militares no pueden ser el árbitro que otorga la legitimidad constitucional. Si así lo fuera, no podríamos decir, como decimos, que Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela. Y Guaidó no tiene el apoyo de los tanques, ni de las bayonetas, de los generales, ni de los coroneles. Desgraciadamente, y esto ocurre a menudo, los militares no secundan la legalidad, no se subordinan al Estado de Derecho y se pliegan con los felones. Y se apandillan con los conspiradores contra la democracia, Fernando. Entonces, que los militares no apoyen a Pedro Olaechea no habla mal de Olaechea, habla mal de los militares peruanos. Olaechea fue elegido congresista por los peruanos en abril de 2016. Y aunque Vizcarra haya cerrado el Congreso y aunque ese Congreso no pueda sesionar porque las fuerzas del orden obstruyen la entrada al Parlamento, el señor Pedro Olaechea sigue siendo el honorable presidente del Congreso peruano. Regresamos después de la pausa. Bueno, vamos a Venezuela. Ha ocurrido que unos jueces chavistas, maduristas, querían ir a Lima a comer rico y no los han dejado entrar. ¡Qué maravilla! Y entonces, muy bien hecho. Y el hombre del Botox en Venezuela, el fiscal Saab, protesta muy indignado. Manifestar nuestro rechazo contundente, institucionalmente y a la vez de forma solidaria, democrática, por una acción insólita que raya en lo neofascista de las autoridades de la República del Perú, que tuvieron a mal y de manera bochornosa, aparte de la xenofobia que están promoviendo en esa nación contra venezolanos y venezolanas de buena voluntad, que independientemente de su condición social residen en esa nación, donde hemos visto cómo los han golpeado salvajemente en las calles.
Por supuesto, hace demagogia Saab, ¿no? Yo celebro que no hayan dejado entrar al Perú a estos representantes de la dictadura. Se lo merecen. Maduro, sin ningún rubor, reconoce que depende de la cooperación cubana, que es una marioneta de los cubanos, y lo peor es que está contento. Sigamos avanzando en la cooperación militar y de inteligencia. Claro que tenemos derecho, o es que no tenemos derecho a defendernos. ¿Ah? Mi general en jefe, Vladimir Padrino, continuemos la cooperación militar con Cuba y a nivel de inteligencia para fortalecer la capacidad de defensa integral de Venezuela, de Cuba y del ALBA. Continuemos, claro que sí. Continuemos robando, supongo, ¿no? Eso es lo que quiere decir cuando dice continuemos, porque Tarek El Aizami, conspicuo narcotraficante, nos promete que el próximo año será el año del despegue. El año 2020 tiene que ser un año para nosotros derrotar a esta derecha que pretendió durante 5 años la entrega del país a los intereses yanquis. Pero el año 2020 también es el año de del nuevo comienzo económico, de lo que hemos llamado nosotros ya de la etapa de la resistencia a la etapa del crecimiento económico. El año que viene Venezuela va a tener una nueva economía con ingresos diversificados, distintos a la renta petrolera. Bueno, si será mitómano este fantasmón, ¿no? Cuando habla de crecimiento económico, habla de su crecimiento económico, ¿no? No del país. Regresamos después de la pausa. El presidente de Honduras está preso por narco, se llama Tony Hernández. Ahora el Chapo Guzmán desde la cárcel ha dicho que les dio a Tony Hernández y al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, $1 millón para que lo dejaran operar tranquilamente en Honduras, en sus vuelos de narcotráfico. Esto responde el presidente de Honduras. En un juzgado de Nueva York se van a desprender una serie de historias novelescas provenientes de narcotraficantes que ven en este juicio contra Juan Antonio Hernández la oportunidad ideal de atacar a la persona responsable que hayan sido extraditados. Bueno, si este señor es inocente, yo soy anoréxico. Regresamos después de la pausa. Ha fallecido prematuramente nuestro querido compañero de trabajo César Serrano. Mis sentidas condolencias a su viuda Magali y a sus 3 hijas. Lo vamos a extrañar profundamente. Era una gran persona, era una persona muy querida aquí en este canal, dedicada siempre a hacer su trabajo con corrección y con profesionalismo. Que en paz descanse don César Serrano, que Dios lo guarde y lo tenga en su gloria. Muchas gracias hoy por vernos y muchas gracias a este público tan cariñoso. Hasta mañana, buenas noches.